Hola a todos y bienvenidos a la clase número 28 del curso de Física Estadística. En esta clase vamos a abordar el tema de radiación de cuerpo negro y de distribución de Planck. Este es un tema que es de enorme relevancia porque esta distribución que vamos a encontrar se encuentra en muchas áreas de la física y también con aplicaciones tecnológicas muy importantes. Pero más que eso, también esta distribución que obtuvo Planck para describir la radiación de ciertos cuerpos que ahorita vamos a describir, pues fue precisamente lo que constituyó el nacimiento de la física cuántica. Entonces, es muy importante históricamente, y para tener una mejor perspectiva histórica, voy a poner en la página del curso un link al video de una plática especializada en el tema que dio un colega del Instituto de Física, que es Víctor Romero, que es especialista en el tema, que es muy ameno y al mismo tiempo muy profundo sobre esta perspectiva histórica de cómo es que Planck llegó a esta distribución, ¿no? ¿Cuál fue todo el contexto histórico que lo llevó a este descubrimiento? Entonces aquí nada más voy a tocar tangencialmente algunos de estos puntos, pero por favor sí vean este video que voy a poner también aquí un link para que puedan disfrutarlo. Bueno, pues comenzamos recordando que si ustedes tienen un filamento, quizás, bueno, no les deben parecer tan ajenos, ¿no? Estos focos que se llaman incandescentes. Aquí tienen un filamento que es de tungsteno y a este filamento se le hace pasar una corriente. El foco tiene que estar en vacío porque si no se oxida, empiezan a tener reacciones químicas con la atmósfera y eso hace que se queme el filamento. Que eventualmente se va a quemar después de muchos usos, el foco se funde, ¿no? A eso se le llama. Y pues esto ilumina precisamente porque cuando pasan una corriente calientan el foco y estos focos por eso son tan ineficientes porque necesitan que esto esté caliente para emitir luz. Los focos LED actuales trabajan bajo un principio completamente diferente en el que no tienen que calentarse tanto. Aquí sí necesitamos que el foco esté caliente para emitir. Y de hecho resulta que la temperatura a la que esté el foco va a determinar cuál es el espectro de la luz que se emite. Y bueno, por ejemplo, este es el espectro precisamente de un listón de tungsteno a 1600 grados Kelvin. Y esta Q es la tasa de energía, ¿no? Por eso son watts. Y aquí está dividido entre un área porque pues estamos suponiendo que estamos observando a través de un área, ¿no? Este efecto. Entonces, claro, mientras más grande sea el área de lo que estamos observando, la tasa de emisión, que es lo que nos está dando acá la derivada, por eso es Q', pues va a ser mayor. Pero, bueno, este es un foco. Pero es que en realidad cualquier cuerpo que esté a una temperatura va a emitir radiación electromagnética. Lo que pasa es que cuando hay luz del sol, en realidad lo que vemos de los cuerpos es pues el reflejo, ¿no? de la luz solar en esos cuerpos. Sin embargo, en la noche
si tienen una cámara infrarroja, pues pueden ver la emisión de los distintos cuerpos que pues están a distintas temperaturas. Y en esto es en lo que están basadas pues todas estas cámaras de visión nocturna, ¿sí? Que tienen chips que son sensibles a longitudes de onda que no son visibles. Y entonces pues, se pueden observar distintos, pues no solo animales y personas, sino también esto es algo que se usa, por ejemplo, en distintas casas para ver en dónde están las tuberías sin tener que romper las paredes, ¿no? Por si se quiere saber cuál es la tubería del agua caliente y cuál es la tubería del agua fría, etcétera. Y entonces les repito, esto es porque cualquier cuerpo que esté a alguna temperatura va a emitir radiación electromagnética. Ahora vamos a pensar en el caso en el que tenemos un horno. Entonces, pues este horno es una cavidad y esta cavidad vamos a tenerla a cierta temperatura. Y estos son experimentos que pues se llevaban a cabo desde el siglo antepasado. ¿Sí? Se tenían estos hornos, se les podía medir la temperatura, se hacía un pequeño orificio aquí de un área A. Y entonces se podía medir también pues cuál es el espectro, ¿no? Porque ya había rejillas de difracción y entonces se podía saber cuál era pues esta tasa de emisión como función de la longitud de onda, y esto es para pues un comparativo de cuál es el espectro, por ejemplo, aquí del foco incandescente, si estuviera a 1600 grados Kelvin, o un horno que estuviera a la misma temperatura. Y bueno, pues los espectros son claramente distintos, ¿no? Esto va a emitir muchísimo más. Y ya desde 1879 se conocía lo que ahora lleva por nombre la ley de Stefan, que eventualmente se le llamaría de Stefan-Boltzmann, que precisamente nos describe cómo va a ser la integral, ¿sí? Que es pues la emisión total de energía dividida entre el área, como función de la temperatura. Y bueno, de hecho está dada más bien de manera proporcional al área. Entonces, pues esta Q', que es dQ en dt, es igual al área por una constante que se le llama constante de Stefan, por la temperatura a la cuarta potencia. ¿Sí? Entonces, esto es para lo que después se denominaría cuerpo negro, pero que es una buena aproximación, un horno, como les ponía yo acá. Y esto en realidad es, lo que queremos decir es que es esta integral, ¿no? O sea, la integral de lo que tenemos aquí. Déjenme escribirlo de esta manera. Sí, es esta integral de lo que tenemos acá, de Q, de Q punto, de lambda, pues sí va a ser igual a esto, ¿no? Porque nos estamos refiriendo a toda esta integral. O sea, esta es una emisión, o es la energía por unidad de tiempo
en un rango de longitudes de onda lambda más d lambda, ¿no? Es lo que nos quiere decir acá esta Q. Y entonces lo que estamos diciendo es que esta integral desde 0 hasta infinito tiene que ser igual, o más bien esta es la ley de Stefan-Boltzmann, que es que la energía total pues va a ser proporcional al área, ¿no? Mientras más grande es este agujero a través del cual estamos observando lo que ocurre, pues va a ser mayor la energía que estamos midiendo, es bastante sensato, por una constante multiplicada por la temperatura a la cuarta. Ok, y esta era la ley de Stefan Boltzmann, como se conocía, y también se conocía lo que lleva por nombre la ley de desplazamiento de Wien. Que lo que nos dice es que, y ahorita vamos a definir esta U, pero pues son los mismos espectros que tenemos acá, ¿no? Nos sigue dando esta densidad de energía, solo que aquí va a ser por unidad volumétrica, pero es lo mismo. Lo que nos dice es que para distintas temperaturas, ¿no? Entonces estos son los espectros que se miden acá del cuerpo negro, a distintas temperaturas, se notaban tres cosas muy importantes. La primera es esta ley de desplazamiento que conforme la temperatura es más alta, que este espectro corresponde a una temperatura más alta que que es una temperatura más alta que que es consistente, ¿no? Con aquí la ley de Stefan Boltzmann. El área de esta curva, que es a una temperatura menor, pues es más pequeña que que está a una temperatura más alta, que a su vez es una temperatura más alta, ¿no? Que es lo que estamos diciendo aquí. ¿No? Que la integral del espectro pues es más grande conforme la temperatura es más alta, que es también sensato, ¿no? Mientras más caliente está el horno, pues tenemos más energía emitida por unidad de tiempo. Pero a lo que se refiere este desplazamiento, aquí de la ley del desplazamiento, es que el máximo de la distribución se va recorriendo conforme la temperatura es más alta, se va recorriendo a longitudes de onda más cortas o de manera equivalente a frecuencias más altas. Entonces, a eso se refiere este desplazamiento, es que el máximo se va desplazando a energías más altas conforme la temperatura aumenta. Entonces, pues sí, está el hecho de que pues, a mayor temperatura hay más energía, de que el máximo de la distribución se desplaza conforme cambiamos la temperatura. Y otra observación muy importante es que no depende de la forma de la caja. Aquí estamos haciendo un cubo, pero esto pudo haber sido pues una cavidad de esta manera, ¿no? Y por acá el agujero. Entonces no depende realmente ni de el material con el que del que esté hecho la caja, ni la forma de la caja. Entonces esas eran observaciones que se tenían ya desde finales del siglo XIX. Y el reto estaba en tratar de obtener desde primeros principios cuál era exactamente la distribución que diera como resultado la ley de Stefan Boltzmann. Sí, que esta era una ley empírica. Entonces, ese era un reto de los físicos de esa época, encontrar de primeros principios cuál era como función de la temperatura el espectro que diera como resultado tanto la ley de desplazamiento de Wien como la ley de Stefan Boltzmann.
Noten entonces que aquí había pues una observación que resultaba muy interesante para la época. Y es que uno podía atribuirle a la radiación ciertas características como función de la temperatura, que como les decía, pues no dependía ni de la forma ni del material. Entonces podía decirse que la radiación estaba a cierta temperatura. Que en estos ejemplos que estoy poniendo aquí, pues tenía pues, distintas características esta radiación como función de la temperatura. Y aquí vale la pena detenernos un momento y pues reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué quiere decir que la luz esté a cierta temperatura? Esa es pues una característica muy importante y que vale la pena eh, pensar sobre ella. Porque en esta época, Planck, que tenemos acá, estaba determinado a mostrar que Boltzmann estaba equivocado. Y esto lo van a ver con más detalle en el video de Víctor Romero. Pero así es como así es como Planck se metió a estudiar las propiedades de la radiación como función de la temperatura, porque resulta que Planck era un experto en termodinámica. Y la teoría de Hertz de la radiación pues no tenía mucho tiempo que se había publicado y había tenido un éxito enorme. Y entonces los dos grandes pilares de la física en ese momento eran la electrodinámica y la termodinámica. Y entonces Planck lo que quería era, a través del estudio de estos espectros, que pues son de radiación electromagnética y a cierta temperatura, entonces parecía combinar de manera perfecta estos dos pilares. Él lo que quería era mostrar que lo que Boltzmann hasta ese momento, o la explicación que había dado Boltzmann sobre la segunda ley de la termodinámica, que era en términos probabilísticos, como hemos estado dando a lo largo del curso, era equivocada. Por eso se metió a él a este problema. Y aquí vale la pena también hacer una pequeña pausa para que ustedes recuerden que, como les dije al principio del curso, no íbamos a empezar de una manera histórica, porque pues desde mi punto de vista tiende a ser confuso. Entonces lo que hicimos fue empezar con sólido de Einstein para convencerlos de que la explicación que nos da Boltzmann sobre la entropía y en particular sobre la segunda ley de la termodinámica son muy razonables. Pero estas son teorías que tardaron décadas en asentarse en el conocimiento científico y en ser finalmente aceptadas. Pero incluso el hecho de tratar de probar que eran equivocadas, como intentó hacer Planck, pues dio nacimiento a la cuántica. Entonces es uno de los grandes ejemplos de cómo haciendo física muy bien hecha, muy honesta, por otro lado, se puede incluso, tratando de demostrar algo que uno cree que tiene que estar mal, por la razón que sea, que en el caso de Planck él estaba convencido de que la probabilidad no tenía por qué jugar un papel en la física, sino que todo tenía que estar sujeto a leyes más fundamentales, quizás no necesariamente más fundamentales, pero no de carácter estadístico. Cómo todo eso puede dar lugar a descubrimientos nuevos. Y entonces, por favor, les repito, vean el video de Víctor Romero
sobre este tema. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo entonces, pues era un misterio esto de que el espectro de emisión de la luz pues era distinto para distintas temperaturas y sin embargo pues no dependía del material al que se ponía, bueno, que conformaba el horno y que estaba a la temperatura T, ni la forma que tenía tampoco. Entonces parecía como un problema perfecto para un gran teórico como era Planck, de tratar de entender desde primeros principios, que como les decía, pues en ese momento eran únicamente la termodinámica y la electrodinámica, tratar de deducir cómo tenía que, tratar de deducir la forma de estos espectros, más bien, como función de la temperatura. Bueno, y vean que aquí pues tenemos el espectro como función de lambda. Y en el tratamiento que hicimos las clases anteriores sobre la distribución de velocidades de Maxwell, pues recuerden que hicimos también un desarrollo basado en el concepto de densidad de estados. Que lo que nos decía era, y lo habíamos hecho en términos de el número de onda K, cuál era el número de microestados en un rango K más dK como función de, como les decía, el número de onda. Entonces lo que vamos a hacer es pues algo parecido, ¿no? Pero en lugar de usar como variable acá, vamos a usar como variable a la longitud de onda. Entonces, recuerden que ya habíamos visto lo que pasaba si escribíamos a la densidad de estados como función de la energía. Entonces aquí teníamos que escribir simplemente esta relación. Y lo que vamos a hacer ahora es pues ver qué pasa si ahora escribimos a la densidad de estados como función de la longitud de onda. Entonces esto es así, ¿no? Y entonces lo que necesitábamos, por ejemplo acá, era conocer cuál era la relación de dispersión, ¿no? Y entonces, cuando escribamos a la densidad de estado como función de lambda, lo que vamos a conocer es el número de microestados que está en un rango lambda más de lambda. De modo que si conocemos entonces la energía asociada a una longitud de onda lambda, y multiplicamos por la densidad de estados y luego integramos por todas las posibles lambdas, pues esa integral pues debe ser precisamente pues, la integral del espectro que encontramos o que mostramos hace un momento, ¿no? El espectro de cuerpo negro. De modo que si tenemos que, pues la definición del número de onda y también recordamos que pues dk, ¿no? la densidad de estados, habíamos encontrado que en 3 dimensiones era el volumen entre pi cuadrada
por k cuadrada de k. Entonces, estas dos expresiones implican que d lambda, ¿no? La densidad de estados escrita como función de lambda, es igual a 8pi por el volumen entre lambda cuarta por d lambda. Sí, haciendo estas sustituciones. Y entonces recuerden, este va a ser el número de estados, el número de microestados que corresponden a cada lambda en un volumen, ¿no? Por eso esto es proporcional al volumen. De modo que entonces, si multiplicamos esto por la energía que tiene cada uno de los estados lambda, entonces tenemos 8pi por el volumen entre lambda cuarta. Y entonces esta energía la estamos poniendo acá. Esto es para cada lambda. Pues esta sería entonces la energía total del sistema. Pero como estamos tratando con un espectro, pues no nos va a importar este volumen en este momento. ¿Sí? Porque pues si duplicamos el volumen, esto va a aumentar al doble, ¿no? Etcétera, es proporcional al volumen. Entonces vamos a dejarlo nada más de esta manera. Y entonces esto podemos escribirlo, todo esto como si fuera igual a una U minúscula por lambda, de modo que pues la energía total del sistema por unidad de volumen, ¿no? Porque aquí ya dividimos entre el volumen, pues es simplemente la integral de U de lambda de lambda. ¿Sí? Entonces, esta es la energía total por unidad de volumen. Y es por eso que entonces a esta U que habíamos definido acá se le conoce como la densidad volumétrica de energía. Muy bien. Y pues resulta que Planck sabía que este resultado tenía que satisfacerse, pero no conocía exactamente cuál era este valor de la energía asociada a cada longitud de onda. Sin embargo, había dos puntos muy, muy importantes en este recuento histórico. Y estos son que, primero, Planck estaba en contacto muy cercano con los grupos experimentales que habían encontrado estos datos que habíamos mostrado acá. Entonces, Planck conocía el comportamiento de las curvas a distintas temperaturas y para distintas longitudes de onda. Conocía el comportamiento para longitudes de onda larga y para longitud de ondas cortas. Entonces, en principio, si él conocía o podía proponer distintas funciones, podía ver que también ajustaban a estos datos experimentales que eran de muy, muy buena calidad. Y por otro lado, existen argumentos termodinámicos que no vamos a repasar, pero que hacían que Planck supiera que la energía, o más bien que propusiera energías
y viera si estas energías coincidían con los espectros que les acabo de enseñar, que eran los espectros experimentales. Entonces, jugando con estas propiedades termodinámicas y teniendo acceso a estos datos experimentales, Planck cuchareó, pues sí, cuchareó que la energía como función de lambda, esta que teníamos acá, tenía que ser igual a una constante por c, ¿no? Por la velocidad de la luz, entre lambda por e a la h, uy, ya les dije el punchline, a la una constante por c entre kb t por lambda menos 1. ¿Sí? Entonces Planck lo que hizo fue ver que si él aplicaba esta o proponía esta forma para la energía de cada uno de los modos asociados a lambda, entonces los datos se ajustaban increíblemente bien, los datos experimentales. Entonces, bueno, ya no les digo, no les hago más de emoción. Esta terminaría siendo pues la que ahora conocemos como la constante de Planck, que también va acá. Y de hecho, originalmente Planck había planteado esta ecuación en términos de dos constantes. También aquí no necesariamente tenía que ser la velocidad de la luz. Luego vio que sí tenía que ser de esa manera. Ok, entonces esta era la ecuación que Planck sabía que tenía que funcionar en el sentido de que era consistente termodinámicamente. Entonces esto era por argumentos termodinámicos y sobre todo, o bueno, no sobre todo, pero bastante a la par, termodinámicos, ajustaban muy bien a los datos experimentales. A experimentos. Entonces, Planck se obsesionó en tratar de entender de dónde provenía esta energía. Y Planck, que era un gran conocedor de termodinámica, sabía que podía obtener esta relación si conocía la entropía. Porque recuerden, esto fue pues lo primero que vimos en el curso después de que terminamos con procesos estocásticos. Planck sabía que pues si el sistema estaba aislado, entonces tenía que cumplirse esta ecuación. Entonces él sabía que si proponía, o que la clave estaba más bien en proponer cuál era la entropía como función de la energía. Recuerden, esto es lo que hicimos en el ensamble microcanónico. Y entonces hizo una especie de ingeniería inversa. ¿Sí? Trató de entender qué entropía tenía que proponer para que le diera esta energía que ajustaba increíblemente bien en los datos, y luego ya vería qué hacía con estas dos constantes, ¿no? Pero entonces esto es a lo que él se dedicó muchos años de su vida, a entender exactamente, bueno, a proponer qué formas de la energía podían darle esta ecuación. Y entonces imagínense, pónganse en su lugar, ¿no? Es un problema que yo creo que todos quisiéramos, con el que todos quisiéramos enfrentarnos, que es tener datos experimentales completamente nuevos que nadie tiene. Y por otro lado, en tener una función que para distintas temperaturas ajusta muy bien a los datos. Entonces vamos a ver una vez más que también ajusta a los datos.
Em, Déjenme copiar esto para tenerlo acá. Ok. Entonces, em, la línea, las líneas em, sólidas son, déjenme ver, no me deja hacerlo más grande, pero bueno. Ahí está ya. Sí, las líneas sólidas es esta ecuación que propone Planck. Y los símbolos son los datos experimentales. Esta línea punteada es otra ecuación que se había propuesto antes. De hecho, me parece que también la propuso Planck. No me hagan mucho caso. Pero esta ecuación eran estas líneas que simplemente cambiando, ¿no? Fijando, uno fijaría H y fijaría C. Bueno, y la constante de Boltzmann. Y después lo único que tiene que hacer para ir ajustando distintas series de datos experimentales, cada una correspondiente a distintas temperaturas, pues es cambiar este factor T. Y entonces Planck se dio cuenta que el ajuste era pues increíblemente bueno, ¿no? Entonces imagínense estar con ese problema y darse cuenta entonces que todo consistía en encontrar pues precisamente cuál es la entropía que nos da lugar o bueno, que le daba lugar a Planck a esta energía. Entonces aquí recuerden que esta era pues la entropía como función de la energía. Entonces déjenme escribirlo nada más. Eh, como función de la energía dividido, perdón, la derivada con respecto a la energía, ¿no? Sí, que vamos a usar los mismos símbolos, ¿no? Para evitar confusiones. Entonces, esta era okay, la, bueno, no, perdón, porque esta es la energía de cada uno de los estados y acá esta tiene que ser la energía total, ¿no? Pero pues recuerden que nos enfrentamos a este problema varias veces, hicimos varios ejemplos en el ensamble microcanónico. Ok, entonces pues este es el problema con el que se enfrentó Planck y el que vamos a resolver a continuación. Y para resolverlo, vamos a resolver una pregunta que planteamos al principio de esta clase y era cómo es que podemos asignarle, que eran las flechas que tenemos aquí, a la radiación distintas temperaturas. ¿Qué quiere decir eso? Que de hecho fue pues la razón por la que Planck inicialmente abordó este problema. Y la respuesta es que, pues por supuesto, lo que uno está manteniendo a cierta temperatura es el recipiente, ¿no? Es la cavidad, este, el horno, pues, que habíamos definido acá. Este es el objeto que está a cierta temperatura, ¿no? Eh, y esto quiere decir que entonces son las paredes del objeto las que están a esta temperatura y que de alguna manera la radiación tiene que estar en equilibrio con la materia que conforma el horno, ¿sí? Entonces ese es un punto importantísimo de este tipo de radiación. Estamos diciendo que están de hecho en equilibrio eh, la radiación electromagnética que esté aquí adentro, que de hecho pues es la idea, ¿no? Aquí tenemos mucha radiación y aquí tenemos un hoyito muy muy pequeño. Entonces aquí podemos imaginar que tenemos una onda electromagnética que está pues rebotando en todas las paredes y cada vez que choca con la pared está interactuando con los átomos que la conforman, de modo que está en equilibrio. Entonces, esta es una suposición muy importante, que hay un equilibrio térmico entre la radiación y la materia.
Y que exista este equilibrio térmico, lo que significa es que la tasa de absorción y la tasa de emisión del sólido son la misma. Y entonces a un objeto cuya tasa de absorción es igual que su tasa de emisión, le vamos a llamar, y esto es lo que ya deben haber escuchado varias veces, esa es la definición de cuerpo negro. Entonces va a ser aquel cuya tasa de emisión electromagnética, ¿no?, de radiación, es igual a su tasa de absorción. Y pues vean que tiene que ser así, ¿no? Si estas tasas no fueran iguales, pues no estaría en equilibrio. Ok, entonces, pues esta es una suposición muy importante, pero pues bastante sensata, ¿no? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Y entonces, pues una pregunta muy importante es cómo se da esta interacción. Y pues la respuesta es que si ustedes tienen pues una onda electromagnética que se está propagando, entonces pues van a tener un campo eléctrico y un campo magnético que están oscilando, ¿no? Entonces, si pensamos en pues la oscilación del campo eléctrico, cuando el campo eléctrico se encuentra un átomo, pues lo que va a hacer primero es polarizarlo, ¿no? Y una vez que está polarizado, entonces, ahora sí, cada una de las partículas cargadas pues va a interactuar, ¿no? Vamos a tener aquí un dipolo que va a interactuar con esquemáticamente pues, la oscilación del campo magnético como función del tiempo, ¿no? Entonces esto está oscilando y entonces eso hace que o esa es la manera en la que interactúa con los átomos de la superficie y entonces hay esa transferencia de energía porque también si tienen una partícula cargada que está oscilando, a su vez esa partícula pues va a emitir radiación electromagnética. Entonces este es el vaivén, ¿no? Este es la emisión y la absorción a la que nos referimos. Y de hecho, esto fue por lo que Planck, o más bien esta fue la manera en la que Planck al principio intentó abordar el problema, porque él quería plantear esta interacción entre el campo eléctrico y los átomos de la pared, suponiendo que había términos no lineales cada vez más complicados, y él quería a través de esta interacción pues hacer todo el desarrollo teórico, pero fue entonces, bueno, primero vio que ese camino no le iba a rendir frutos, y luego fue que vio que, pues que la fórmula que había propuesto funcionaba increíblemente bien para los datos experimentales y entonces se concentró en tratar de entender una vez que, y entonces esta es la otra parte pues muy importante que tener en mente, una vez que ya suponemos que hay equilibrio térmico, entonces pues esta energía tiene que ser al mismo tiempo la energía del campo electromagnético y también la energía de la pared, ¿no? Del horno, de cada uno de los átomos que está aquí. Y entonces, esta, si aceptamos eso, entonces esta de aquí es la entropía de los átomos de la pared, que acabamos de decir que vamos a considerar pues como osciladores, ¿no? Y ese es un problema que ya resolvimos al principio de la clase, ya vimos cómo suponer que es pues a primera aproximación como el sólido de Einstein. Entonces, de hecho, la manera de proceder de Planck fue precisamente
partiendo de la hipótesis de Boltzmann, pues simplemente contar el número de microestados asociados a cada una de las energías. Y me parece que no lo hicimos explícitamente cuando vimos ensamble microcanónico, pero pues vamos a hacerlo y vamos a ver que cuando hacemos eso, pues encontramos precisamente esta energía como función de la temperatura. Pues, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era escribir la entropía como función de la energía? Derivábamos, íbamos a tener una ecuación todavía como función de la energía y de ahí entonces despejábamos, ¿no? Despejábamos a la energía que nos quedaba entonces como función de la temperatura. Entonces les reitero, estos son problemas que ya habíamos hecho antes. Pero recuerden que la manera en la que empezamos todos estos problemas fue suponer precisamente, y me parece que sí hice énfasis en esto cuando estábamos viendo el modelo de sólido de Einstein, es que la energía está cuantizada. ¿No? Lo platicamos varias veces. Si la energía fuera un continuo, entonces pues simplemente tendríamos un número infinito de maneras de acomodar ese continuo. Todo lo que hicimos, toda la maquinaria teórica que desarrollamos, funciona porque la energía está cuantizada. Y bueno, pues eso es algo que ya se ha popularizado tanto que desde la primaria, ¿no? Deben haberlo escuchado, la secundaria, desde luego, seguramente en la carrera, digo, seguramente en la prepa y bueno, pues por supuesto ahora que ya vieron cuántica, ¿no? Pero ahora imagínense que ustedes son Planck y están tratando de resolver este problema, le creen a Boltzmann y luego suponen que pues sí vamos a tener estos cuantos de energía, pensando luego que uno puede tomar el límite cuando ese cuanto de energía tiende a cero, pero darse cuenta que si ustedes hacen ese cuanto de energía tendiendo a cero, los datos ya no ajustan. Es decir, que tienen que suponer que la energía está cuantizada para que esto funcione. Y eso fue pues precisamente lo que le pasó a Planck. Planck tuvo que suponer que la energía estaba cuantizada para que encontrar esta fórmula que a su vez eh, ajustara perfectamente a los datos experimentales. E incluso a él le llevó tiempo aceptar lo que él mismo había o lo que implicaba esta suposición, que la energía estuviera cuantizada. Bueno, entonces, pues recuerden, ¿no? Entonces, la suposición más importante que vamos a hacer es que la frecuencia con la que oscilan nuestros osciladores, ¿no? Nuestro oscilador armónico es la velocidad de la luz entre lambda, ¿no? O sea, estamos suponiendo que pues es la misma frecuencia, la de la luz, que la relacionamos a su longitud de onda y a la velocidad con la que se propaga, con precisamente pues la frecuencia de oscilación de los osciladores. Entonces, aquí es donde está la conexión física más importante del modelo, que esta frecuencia es la misma. Y entonces ahora simplemente pues vamos a resolver el problema como lo resolvíamos con el ensamble microcanónico, en el que vamos a tener Q, cuantos de energía, vamos a tener N osciladores y por lo tanto pues podemos encontrar la multiplicidad de este sistema, ¿no? Y entonces esto, recuerden, era n menos 1 más q factorial dividido entre q factorial entre n menos 1 factorial, que vamos a aproximar a, no, nos vamos a comer el 1 aquí y acá.
Entonces esto va a ser n más q factorial entre q factorial por n factorial. ¿Sí? Así es como lo resolvíamos. Lo que hacíamos en este modelo entonces era decir que si teníamos Q cuantos de energía, entonces Q por una constante, así lo poníamos, esto nos daba la energía total, ¿no? Y aquí es entonces donde vamos a conectar con nuestra suposición, ¿no? Porque entonces esto va a ser igual a, a Q, ¿no? Los cuantos de energía por H nu, donde nu, ¿no? es esta frecuencia de la radiación electromagnética. ¿Sí? Entonces aquí esto es algo muy importante. No es función, ¿no? Están multiplicando, entonces déjenme quitarle el paréntesis para que no haya confusión. Ok, y entonces, pues esta energía total, Q por epsilon, que es esta misma de acá, pues es a su vez igual a N, ¿no? El número de osciladores que tenemos, multiplicado por pues la energía promedio. Déjenme usar la misma notación que teníamos antes. Esta sí es ya esta misma, ¿no? Esta energía que tenemos acá. Y es lo que estamos buscando, ¿no? Encontrar a esta energía como función de la temperatura. Como función de la temperatura. Y por supuesto, pues lo vamos a hacer conectando acá con la entropía, ¿no? Muy bien, entonces pues para eso tenemos que calcular el logaritmo natural de el número de estados, y esto es pues la entropía total del sistema dividida entre K de Boltzmann, ¿no? Ok, y entonces pues esto va a ser, ahora aplicamos la aproximación de Stirling. A cada uno de los términos, ¿no? De estos términos de acá. Entonces, aplicando Stirling acá, lo que vamos a tener es a cada uno, pues, déjenme quitar esto aquí para que no nos haga mosca. Ok, entonces es n más q por el logaritmo natural de n más q menos n más q. Entonces sería del primero menos q logaritmo natural de q menos q más n logaritmo natural de n menos n. Y entonces recuerden que como en varios problemas que hicimos, esta n se va a ir con esta q se va a ir con esta, ¿no? Eso lo encontramos varias veces. Entonces, nos queda que la entropía entre la constante de Boltzmann es nada más n más q por logaritmo natural de n más q menos q logaritmo natural de q menos n logaritmo natural de n. Ok, y entonces,
esto podemos reescribirlo como haciendo un poco de álgebra. Entonces vamos a hacerlo con cuidado. Y entonces para esto lo que vamos a hacer es de una vez, vamos a escribir aquí la entropía entre KB, pero también dividida entre el número de partículas. La entropía por partícula. Entonces aquí vamos a tener nada más 1 entre n. Y ahora sí que multiplica a. Entonces vamos a tener n más q por el logaritmo natural de n más q. Y luego vamos a sumar y restar el mismo término. Entonces por un lado tenemos este de acá, n. Entonces vamos a restar aquí una q multiplicada por logaritmo natural de n. Menos, y ahora tenemos este término, vamos a tener q, logaritmo natural de q, y ahora hay que sumarle, entonces por eso este signo, perdón, queremos restarle, ¿verdad? Sí, porque aquí teníamos este término menos q, logaritmo natural de n extra, entonces vamos a sumarle acá q logaritmo natural de n, ¿no? Que sería este mismo término, pero no, esto es menos, ¿verdad? Para que funcione. Sí, este término era menos y estaba acá, está bien. Y luego, en efecto, este era negativo y entonces para que funcione este tiene que ser positivo, ¿no? Entonces nada más este término extra lo volvimos a sumar de este lado. Y entonces esto nos permite factorizar, ¿no? Entonces vean que aquí tenemos n más q y aquí tenemos n más q. Entonces esto queda, ¿no? Este par de términos aquí van a quedar n más q que multiplica al logaritmo natural de, tendríamos este menos este, ¿no? Y eso es pues n más q entre n. Menos, y lo mismo acá, ¿no? Vamos a factorizar, y cuando factorizamos, entonces nos queda este q que multiplica al logaritmo natural de q entre n, ¿no? Eso fue factorizando estos dos términos de acá. Ok, perfecto. Entonces, esta fue, recuerden, la entropía por partícula. Entonces, queremos entonces encontrar acá, ¿no? Porque era lo que hacíamos en el ensamble microcanónico. Ahora sustituir aquí los cuantos de energía por su expresión en términos de la energía y tomar la derivada. Entonces, para hacer eso, vamos a escribir entonces acá la energía por partícula, ¿no? Pues para hacer eso, recuerden que lo que teníamos era que Q por epsilon era igual a la energía promedio entre N. Perdón, por N, ¿no? Perdón, por supuesto, por N, ¿no? La energía promedio por N, pues era el número de cuantos de energía por la energía de cada cuanto de energía. ¿Sí? Entonces, vean que aquí teníamos este paréntesis. Vean que aquí lo que tenemos es Q entre N, ¿no? Cuando simplifiquemos aquí. Entonces nos va a importar cuánto vale Q entre N, que es igual a U entre epsilon. Y luego esta epsilon luego la vamos a sustituir por su relación con lambda y con la velocidad de la luz. De ahí es como estábamos haciendo esta derivación. Recuerden que esto iba a ser
igual a H nu. Que a su vez entonces será igual a H barra por C entre lambda. Entonces aquí es como vamos a encontrar la energía como función de lambda y pues de la temperatura cuando tomemos la derivada, ¿no? Pero bueno, pues por lo pronto vamos a quedarnos ahorita con esta parte. Y pues vamos a reescribir a esta expresión en términos de Q entre n, ¿no? Entonces, si metemos la n acá, entonces nos va a quedar aquí, vamos a tener entre n y aquí vamos a tener entre n, ¿no? Perdón, ya borré esto, déjenme escribirlo acá para que no se nos olvide, ¿no? Que Q por epsilon es U promedio por n y por lo tanto Q entre n. Q entre n es U promedio entre epsilon. Ok, entonces aquí la entropía por partícula nos va a quedar 1 más Q entre n por el logaritmo natural de 1 más Q entre n, que ahorita sustituimos por esto, menos, esto ya está, ¿no? Pues a ver de una vez, entonces acá Q entre n es U promedio entre epsilon y acá es U promedio entre epsilon menos U promedio entre epsilon por logaritmo natural de U promedio entre epsilon. Y de hecho me parece que esta es la ecuación que viene así tal cual en el Bowley-Sánchez, ¿no? Por si quieren revisarlo, pero pues esta es la derivación. Ok, entonces ya tenemos a la entropía por partícula como función de la energía por partícula y entonces pues podemos tomar la derivada de la entropía por partícula con respecto a la energía por partícula y esto va a ser 1 entre t. Entonces vamos a hacerlo. Y entonces aquí nada más recuerden que vamos a poner una línea aquí sobre la entropía para recordar que es precisamente por partícula. Pero pues va a dar lo mismo que si fuera la entropía total dividida entre la energía total. En ambos casos nos va a dar 1 entre la temperatura. Entonces pues vamos a tomar esta derivada. Aquí ya lo había hecho, pero tuve un problema con el audio, entonces pues nada más los voy a guiar sobre la demostración, ¿no? Bueno, sobre, pues sí, cómo tenemos esto. Entonces vean que es directo. Aquí vamos a tener este término por la derivada de este término. Cuando tomamos la derivada nos queda justo 1 entre lo que teníamos acá. Multiplicada por la derivada de lo de adentro, entonces esos dos términos dan 1 que multiplican a 1 entre epsilon. Entonces ese es 1 entre epsilon de acá. Más por la derivada de y la derivada de con respecto a u promedio es simplemente 1 entre epsilon. Entonces aquí está 1 entre epsilon por este término que era el logaritmo. Y acá nos va a quedar pues análogamente una expresión, ¿no? Que es pues otra vez por la derivada de esto, pero la derivada de esto es precisamente este mismo término, multiplicado por un 1 entre epsilon, que se nos va a ir con este 1 entre epsilon de aquí porque tenemos este signo menos, más, ahora es por la derivada de y la derivada de es únicamente 1 entre epsilon. Entonces aquí está este término, y esto es entonces 1 entre K de Boltzmann por la temperatura, ¿no? Porque habíamos pasado la K de Boltzmann de este lado.
Ok, y entonces pues ya es directo despejar, ¿no? Vamos a tener de aquí este término se va a ir con este término queda con este signo menos, y entonces ahora estas epsilon las pasamos, las vamos a pasar, las vamos a factorizar primero, y luego pasan acá al numerador, que es justo lo que tenemos acá. Y luego factorizamos también los logaritmos, ¿no? Tenemos logaritmo de 1 más u entre epsilon menos este logaritmo de acá, entonces pasa en el denominador de acá. Y entonces como que lo que queremos es despejar a u promedio como función de la temperatura, pues vamos a tomar este cociente, ¿no? Entonces queda nada más 1 entre u entre epsilon más 1. Y ahora simplemente lo que hacemos es tomar la exponencial de ambos lados. Entonces acá queda, bueno, aquí primero teníamos un signo más, que ahorita vamos a pasar del otro lado, ¿no? Pero tomé e a la esto de aquí es igual a e a la logaritmo natural de esto, y entonces por eso nos quedaba este más 1 que pasa restando de este lado, y ahora simplemente despejamos la energía. Y entonces si es la energía promedio por partícula, es igual a epsilon, que ahorita vamos a sustituir por h nu. Entonces recuerden que epsilon era h nu dividida entre e a la epsilon entre k bt. Entonces la energía promedio va a ser igual a h nu entre e a la h nu entre kbt menos 1. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es sustituir. Recuerden que lambda nu es igual a c, y entonces nu es c entre lambda, ¿no? Entonces por eso aquí nos quedaba h c entre lambda. Y acá tenemos entonces ¿por qué había puesto aquí ya una? No, esto va a ser entonces, no, sí, claro, por esto, ¿no? Esto era h por c entre lambda por kbt. Que si recuerdan era pues exactamente lo que Planck necesitaba para que los datos experimentales se ajustaran. Y así, de hecho, usando este ensamble microcanónico y todos los pasos que nosotros seguimos, fue como Planck llegó a su distribución. Entonces, pues esta es pues la que es tan importante históricamente, ¿no? Y la manera en la que Planck la encontró. Y entonces la densidad volumétrica, como la habíamos definido, ¿no? Como función de lambda, recuerden que era 8pi, y acá teníamos un lambda cuarto, ¿no? Entonces con este lambda va a quedar lambda quinto por e a la hc entre lambda por kbt menos 1. Y entonces lo primero que podríamos preguntar es si en efecto, pues la integral de u de lambda de 0 a infinito,
va como t a la cuarta, ¿no? Que es la ley de Stefan Boltzmann. Y pues vamos a ver que en efecto esto tiene que, esto es así. Entonces recuerden, esta es la densidad volumétrica de energía. Bueno, entonces pues vamos a hacer esta integral. Y bueno, pues vamos a escribirlo. 0 a infinito de 8pi entre lambda quinta entre e a la hc entre lambda kbt menos 1. Entonces, pues para hacer esta integral vamos a hacer un cambio de variable, ¿no? En donde todo esto vamos a llamarle z. Entonces, si z es hc entre lambda por kbt, si hacen este cambio de variable, entonces vean que aquí hay un d lambda y aquí hay un lambda quinto, y es esta combinación junto con la definición de z la que hace que nos salga un t a la cuarta. Entonces, si hacen esta álgebra, les va a quedar 8pi por k de Boltzmann a la cuarta por t a la cuarta entre h cúbica por c cúbica por la integral de 0 a infinito de z al cubo de z entre e a la z menos 1. Y esta integral es igual a pi cuartos entre 15. De modo que pues esta integral nos queda 8 pi quintos entre 15 por k de Boltzmann a la cuarta t a la cuarta entre h cúbica c cúbica. Entonces recobramos la ley de Stefan Boltzmann, en donde además ya sabemos cuánto vale la constante, ¿no? Stefan lo había encontrado como simplemente t a la cuarta multiplicada por una constante, y aquí vemos que esa constante pues está relacionada a constantes fundamentales. Entonces pues este es el primer triunfo de la distribución de Planck. Entonces recobramos la ley de Stefan Boltzmann. Y finalmente vean que pues todo esto lo hicimos utilizando el ensamble microcanónico. Y la razón por la cual Planck usó este ensamble y no el canónico, en el que ya suponemos que partimos de cierta temperatura y donde las probabilidades están dadas por los factores de Boltzmann, es porque todavía no existía la física estadística. Todavía no se habían desarrollado estas herramientas que ya vimos en clase. Pero si hubiéramos querido comenzar por ahí, y de hecho es la manera en la que lo hacen muchos libros de texto, la manera de hacerlo es encontrar a la energía promedio, a esta energía, suponiendo que, o más bien encontrando primero cuál es el número promedio de partículas que vamos a tener con cierta energía, y luego multiplicar por esa energía. Entonces pues vamos a hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer primero es, bueno, ahora vamos a usar el ensamble canónico, ¿no?
Entonces recuerden, esto es cuando tenemos al sistema en contacto con un reservorio a temperatura T. Entonces lo que vamos a hacer es entonces encontrar al número promedio de partículas. Entonces este va a ser el número promedio de partículas con energía vamos a llamarle epsilon de K. Este es ahora ya de hecho déjenme ponerle en lugar de epsilon para que no se confunda con la epsilon que teníamos antes, E de K. Entonces, esto va a ser función del número de onda K y esto es entonces la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de n, ¿no? El número promedio de partículas es el tener una partícula con con probabilidad, por la probabilidad de tener ese número de partículas. ¿No? Esto sería, por ejemplo, una partícula por la probabilidad de tener una partícula. Esto es dada una energía, o bueno, un número de onda K, ¿no? Más dos partículas por la probabilidad de tener dos partículas, más tres partículas por la probabilidad de tener tres partículas, etcétera, ¿no? Así es como construimos esta n promedio. De esta manera. En donde, ahora, justo por estar en el ensamble canónico, pues cada una de estas probabilidades está dada por e a la menos h nu o h barra omega, es lo mismo, como función de k, entre kbt dividida entre la función de partición. Perdón, aquí es menos n, ¿no? Porque pues sí, la energía de ese microestado es pues tener n partículas que tienen justamente esa energía. Entonces por eso aquí la n entra en este factor de Boltzmann. Y entonces, pues lo que prosigue es encontrar a la función de partición. Y la función de partición vamos a escribirla como función de k. Entonces aquí es función de k. Y entonces es 1 más e a la menos h omega entre kbt, en donde no hay que perder de vista que cada una de estas omegas es función de k. Más e a la menos 2 h barra omega entre kbt, más e a la menos 3, etcétera, ¿no? Y esto, pues, es únicamente la suma geométrica, ¿no? Aquí vale la pena recordar, ¿no? Lo que estamos haciendo, esta es la función de partición de un solo oscilador. Entonces, ese oscilador tiene asignada cierta energía, ¿no? Cierta h nu, más bien. Y lo que estamos haciendo es sumar sobre pues, todos los valores, ¿no? De h nu. Lo estamos haciendo para temperaturas más altas, entonces no estamos considerando el estado base. Entonces, pues cada uno de estos estados que estamos sumando, pues es como lo habíamos hecho hasta el momento, ¿no? Esta es exactamente la función de partición
que encontramos cuando estábamos considerando los estados vibracionales de una partícula diatómica, ¿no? Ya habíamos hecho esto antes. Entonces considerábamos que la interacción era como si fuera un resorte, y entonces pues nada más sumábamos sobre todas las posibles energías de esta partícula individual, ¿no? De este oscilador armónico individual. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Muy bien, entonces, ya que tenemos la función de partición, entonces podemos regresar a este número de partículas, que conviene que también hagan una pausa y, bueno, ya lo había escrito, pero pues conviene que repasen esto que quiere decir, ¿no? Que es una partícula con es decir, tener una partícula, la probabilidad de tener una partícula, más dos partículas por la probabilidad de tener dos partículas, más tres partículas, por la probabilidad de tener tres partículas, así, etc. Y luego lo que hacemos es pues nada más sustituir aquí la probabilidad dada por Boltzmann, porque sabemos que está a una temperatura T, y luego pues usar la función de partición, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí. Ok, entonces, esto es Z, pero acá estamos dividiendo entre Z, ¿no? Entonces, a la hora de escribir este número promedio de partículas, lo que vamos a tener es la sumatoria desde n igual a 0, déjame escribirlo más de este lado, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de n por e a la menos n por h omega. Déjenme escribir aquí como función de k. Voy a ponerlo con paréntesis, ¿no? Para que no parezca que estamos multiplicando por k. Entre kbt entre z. Entonces, esto en realidad es multiplicado por 1 menos e a la menos h omega entre kt. Porque está en el denominador y porque pues ya es una constante que no depende de n y sale de la sumatoria. Entonces, ahora tenemos que calcular esta cantidad. Y para calcular esta cantidad, lo que vamos a notar es que si en general tenemos una sumatoria del tipo, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de n e a la menos nx, vean que esto podemos escribirlo como la sumatoria o menos la sumatoria de la derivada con respecto a x de e a la menos nx, ¿no? Desde n igual a 0 hasta infinito, pero pues esta derivada no depende de n, entonces podemos sacarla de la sumatoria. Y ahora esta sumatoria pues es una suma geométrica, ¿no? Entonces esto es 1 entre 1 menos e a la menos x. Y ahora podemos tomar la derivada. Y al tomar la derivada, nos da e a la menos x entre 1 menos c a la menos x cuadrada. ¿Sí? Entonces, esta sumatoria de acá es igual a 1 menos e a la menos h omega entre kt, que multiplica a, vean que aquí x jugó el papel de todo esto que tenemos acá, ¿no?
Entonces esto es E a la menos H omega entre KT dividida entre 1 menos E a la menos H omega entre KT cuadrado, pero este término es exactamente igual a este, ¿no? Entonces lo escribimos así. Y ahora, es que ya nos quedó muy lejos. Bueno, esto era toda la derivación, entonces podemos quitarla. Okay. Entonces, déjenme escribirlo aquí abajo. A la menos H omega entre KBT entre 1 menos E a la menos H omega entre KBT. Y luego, para simplificar, ¿no? De manera estándar, lo que hacemos es multiplicar el numerador y el denominador por H omega entre KBT. Sin el signo menos, ¿no? Para que se cancele con este del numerador y con este del denominador. Y entonces esto queda 1 entre E a la H omega entre KBT menos 1. Entonces, esta es también, lo van a encontrar en muchos libros. Este es el número de partículas, lo habíamos escrito como función de K, ¿no? Del número de onda que está relacionado con lambda, ¿no? Con la longitud de onda y por lo tanto con pues las propiedades del espectro que queremos obtener. Y es esto de aquí. Porque, entonces sí les había dicho al principio, ¿no? de esta parte de la derivación. Si ya tenemos al número promedio de partículas con energía K, para encontrar a la energía promedio como función de K, pues hay que multiplicar a este número promedio de partículas que tengan energía K por la energía de ese modo, ¿no? Que es H omega de K. Y esto, pues no es otra cosa que HC entre lambda por 1 entre E a la HC entre lambda por KBT, que es exactamente lo mismo que encontramos utilizando el ensamble microcanónico. ¿Sí? Entonces, déjenme escribirlo aquí como lo teníamos antes, ¿no? Que de hecho, ahí puse K de Boltzmann, por supuesto, era la K nada más del número de onda, que aquí entonces lo escribimos ya como función de lambda. Muy bien. Sí, entonces pues con esto terminamos esta sección. Vean que entonces nada más resumiendo, lo que hicimos fue usar el ensamble canónico para encontrar primero cuál es el número promedio de partículas. Esto es no trivial, o sea, reconocer que se puede escribir de esta manera no es tan sencillo, hay que pensarlo más de una vez y hacerlo con calma y entender pues lo que les había dicho, ¿no? Que el número promedio de partículas pues es el tener una partícula por el promedio de tener una partícula más 2 partículas por el promedio de tener 2 partículas más 3 partículas por el promedio, por la probabilidad de tener 2 partículas por la probabilidad de tener 3 partículas, etcétera, ¿no? Así es como se construye, reconociendo que cada una de estas probabilidades es a su vez función
del número de onda, ¿no? Es decir, aquí esta omega, ¿no? Esta frecuencia es función de K, como lo habíamos escrito abajo. Ok, entonces esto quiere decir que es para encontrar, tener el número promedio de partículas con número de onda K. ¿No? Así es como lo construimos. Entonces, como tiene estas frecuencias de oscilación, que aquí escribíamos, o debíamos haber escrito como función de K, entonces ahora sí lo escribíamos como lo habíamos venido haciendo para cada uno de los osciladores, ¿no? Entonces recuerden que esta fue la misma función de partición que obtuvimos cuando teníamos o cuando estábamos obteniendo pues sí, todas las propiedades térmicas de una partícula diatómica o los modos vibracionales que surgían a partir em, de las vibraciones de una molécula diatómica. Ahí habíamos encontrado ya esta función y después lo que hicimos fue pues hacer aquí un truco de cálculo para poder encontrar esta sumatoria, cuánto valía esa sumatoria, de modo que cuando ya teníamos cuál era el número promedio de partículas con número de onda K, lo único que hicimos entonces fue multiplicar por la energía de ese modo vibracional, que es h barra omega, que es función de K, y luego pues aquí nada más sustituimos, ¿no? Regresamos a escribir a h nu en lugar de h omega, y aquí a nu lo sustituimos por c entre lambda, y es lo mismo que hicimos aquí adentro. Y entonces obtenemos lo mismo que obtuvo Planck. Y entonces, pues para muchos cálculos lo que va a ser muy importante es este número de partículas. Quizás no directamente la energía, pero pues es directo, ¿no? Conociendo el número promedio de partículas con energía omega o con energía asociada a lambda, o dada por lambda, mejor dicho, pues es directo encontrar cuánto va a valer la energía promedio. Y de hecho a esta forma es a la que se le conoce como la distribución de Planck. ¿Sí? Más que a la energía promedio que se obtiene a partir de ella, se le conoce más como al número promedio de partículas que vamos a tener con energía K. Entonces esta clase fue muy muy importante porque pues derivamos esta distribución de Planck, vimos la parte histórica de cómo él encontró. Yo quería hacerles énfasis de que para obtenerla pues únicamente tuvimos que utilizar lo que aprendimos al principio de esta sección de la clase, bueno, del curso quiero decir, ¿no? Cuando hicimos sólido de Einstein, y luego lo único que hicimos fue seguir los pasos que establecimos que era necesario seguir para encontrar a la energía como función de la temperatura en el ensamble microcanónico, y eso es muy importante porque fue exactamente esa la manera en la que Planck encontró su distribución. Haciendo énfasis otra vez en que él tenía acceso a datos experimentales, y entonces primero cuchareó y luego hizo ingeniería inversa. Y fue a través de hacer esta ingeniería inversa en la que vio que la única manera de que esto funcionara es suponer que la energía está cuantizada. Entonces esto redondea, yo creo que de una manera muy bonita, pues cómo empezamos el curso, que de hecho fue al revés, ¿no? Fue suponer, como ustedes ya llevaron cuántica, que la energía está cuantizada, y entonces pues ya pues toda la confusión que sufrió toda la disciplina de termodinámica, tanto respecto a la entropía como a pues toda esta derivación de Planck, queda muchísimo más claro, ¿no? Y entonces creo que es mucho más fácil apreciar
Entonces estos dilemas históricos, ya que entendemos que en realidad si uno supone desde el principio que la energía está cuantizada, pues todo se resuelve, ¿no? Bastante bien, pero es yo creo que una de las historias pues eh, más interesantes de un descubrimiento histórico. Bueno, pues dejemos hasta aquí la clase del día de hoy.